Imagínate que arriesgas la vida durante una batalla, pierdes una pierna y cuando llega el momento de repartir el dinero, el capitán se queda prácticamente con todo. Eso era bastante normal en el mundo legal del siglo XVIII. Lo raro ocurría en algunos barcos piratas. Allí, antes de atacar una sola nave, la tripulación podía decidir cuánto cobraría cada hombre, quién mandaría, qué compensación recibiría un herido e incluso cómo destituir al capitán si empezaba a comportarse como un tirano. Sí, los piratas robaban, torturaban y mataban. No eran defensores románticos de los pobres ni una especie de Robin Hood con loro, pero dentro de sus barcos crearon sistemas de reparto, seguros e incluso límites al poder que muchas armadas y monarquías de la época no ofrecían a sus propios hombres. ¿La razón? No eran mejores personas, entendían mejor los incentivos. Para comprenderlo hay que olvidar la imagen del cine. En muchos barcos de la llamada Edad de Oro de la piratería, el capitán no era un rey, sino un dirigente elegido por la tripulación, y podía ser despedido. Piénsalo. Europa estaba gobernada por monarcas que justificaban su poder mediante la sangre, la tradición o la voluntad de Dios. En cambio, un grupo de delincuentes metidos en un barco podía votar quién debía dirigirlos y expulsarlos si era cobarde, incompetente o demasiado autoritario. La situación parece una broma. En tierra, cuestionar al rey podía costarte la cabeza. En el mar, un pirata podía levantar la mano y votar contra su capitán. No era una democracia moderna. Los castigos podían ser brutales, la violencia formaba parte del negocio y no todos los tripulantes disfrutaban de la misma posición. Aún así, existían reglas escritas. Antes de comenzar una campaña, algunas tripulaciones acordaban artículos que fijaban la convivencia, el reparto del botín, las sanciones por robar a un compañero y las compensaciones por heridas. Era una especie de contrato laboral firmado por hombres dedicados a asaltar barcos. Los artículos atribuidos a Bartholomew Roberts reconocían a cada hombre un voto en los asuntos importantes y acceso a determinadas provisiones capturadas. El capitán, el contramaestre, el artillero o el carpintero podían recibir una parte superior porque tenían funciones distintas, pero las diferencias solían ser mucho menores que en los barcos legales. En algunos acuerdos, un marinero ordinario recibía una parte del botín y el capitán recibía entre 1,5 veces y 2 veces esa parte. O sea, el jefe podía cobrar aproximadamente el doble que uno de sus hombres, no 50 veces más, y, además, podía perder el puesto mediante una votación. Ahora compáralo con la sociedad que los rodeaba. La riqueza estaba concentrada en monarcas, aristócratas, grandes comerciantes y propietarios que no necesitaban subir a un barco ni recibir un sablazo para quedarse con buena parte de los beneficios. Los marineros legales cobraban poco, sufrían retrasos y soportaban una disciplina durísima. En la Marina Real Británica, muchos ni siquiera habían elegido estar allí. El reclutamiento forzoso podía arrancarlos de tabernas, puertos o barcos mercantes para servir a la corona. El mensaje era sencillo: tú asumes el peligro y otro se queda con el premio. ¿Y luego sorprende que algunos desertaran para unirse a los piratas? Un barco pirata ofrecía algo irresistible para un marinero mal pagado y golpeado por sus superiores: participación directa en el resultado. Si la tripulación no capturaba nada, nadie cobraba. Pero si conseguían una gran presa, todos podían llevarse una fortuna. Esto cambia por completo la forma de trabajar. Un salario fijo te paga por estar allí. Una parte del botín te paga por ganar. Cuando cada miembro siente que el resultado también le pertenece, protegerlo y luchar por él se convierte en algo personal. Era capitalismo extremo con cañones. Y aquí es donde la cosa se pone todavía más interesante.
El reparto no servía solo para premiar a la tripulación, también evitaba que se mataran entre ellos. Imagina a 100 hombres violentos, encerrados durante meses en un espacio pequeño, rodeados de armas, alcohol y objetos robados. Si el reparto dependiera del humor del capitán, cada captura terminaría en una pelea. Por eso las reglas se fijaban antes. No se negociaba cuando el oro ya estaba encima de la mesa, sino cuando todavía no había nada que repartir. Desde la psicología del comportamiento, era una decisión bastante inteligente. Antes de conocer el tamaño del botín, resulta más fácil aceptar un reparto razonable. Cuando las monedas están delante, aparece la codicia y todos creen merecer más. Los artículos funcionaban como un compromiso previo. La tripulación se ataba a unas normas antes de que las emociones pudieran destruirla. También había castigos contra quien escondiera parte del botín. Defraudar a la compañía podía terminar con el culpable abandonado en una isla o en una costa remota. Puede parecer exagerado, pero robar a la tripulación atacaba el sistema entero. Si un hombre podía ocultar joyas sin consecuencias, los demás tendrían el mismo incentivo. En poco tiempo nadie confiaría en nadie, y cada abordaje sería una carrera por llenar los bolsillos antes que el compañero. Los piratas entendieron algo incómodo. La cooperación no depende únicamente de que las personas sean honestas. Depende de que ser deshonesto salga caro. Pero el detalle más sorprendente eran las indemnizaciones por accidente. Algunos códigos especificaban cuánto recibiría un hombre si perdía una pierna, un brazo, un ojo o quedaba incapacitado durante un ataque. Era una forma primitiva de seguro laboral, así que parte del botín se reservaba para compensar lesiones. La cantidad dependía de la gravedad y del acuerdo de cada tripulación. El hombre que perdía una pierna no cargaba él solo con todo el coste de una batalla que había beneficiado a los demás. La generosidad aparente escondía un incentivo clarísimo. Si quieres que alguien asuma un riesgo extremo, tiene que saber que el grupo no lo dejará tirado cuando algo salga mal. Ahora bien, conviene romper la fantasía romántica. Algunas compensaciones históricas podían expresarse también mediante personas esclavizadas. Muchos piratas participaron en la economía colonial y esclavista, atacaron barcos negreros para vender a los cautivos o trataron como mercancía a quienes no formaban parte de su grupo. Entonces, ¿por qué crearon un sistema tan participativo dentro del barco? Porque no podían gobernar como un rey. Un capitán pirata no tenía ninguna de esas ventajas. No podía acudir a la policía si sus hombres se rebelaban, porque él también era un criminal. Tampoco podía invocar el derecho divino ni confiar en un estado que hiciera cumplir sus contratos. Solo mandaba mientras la tripulación considerara rentable obedecerle. Durante una persecución o una batalla, el capitán podía recibir una autoridad casi absoluta. No había tiempo para celebrar una asamblea mientras el enemigo disparaba. Pero cuando terminaba el peligro, su poder disminuía. Separar ambos cargos impedía que una sola persona controlara las armas, la comida, el dinero y la justicia. El capitán dirigía el combate, pero no dominaba necesariamente la vida cotidiana. Y aquí llega el gran giro. La democracia pirata no apareció a pesar de que fueran hombres egoístas y violentos. Apareció precisamente porque lo eran, confiaban tan poco unos en otros que necesitaban reglas. Sabían que el capitán podía abusar, que un compañero podía esconder monedas y que cualquier desacuerdo podía acabar con un cadáver en cubierta. Por eso limitaron el poder y acordaron el reparto antes de ver el dinero. No construyeron una organización relativamente justa porque confiaran en la bondad humana. La construyeron porque no confiaban en ella en absoluto. Una parte del botín. Un voto. Compensación si resultaba herido y la posibilidad de destituir al jefe. Claro que había una trampa enorme. La mayoría de los viajes no terminaba con una jubilación tranquila en una isla tropical. Terminaba con una batalla perdida, una enfermedad, una traición o una horca.
Bartholomew Roberts murió en combate. Después de la captura de su tripulación, decenas de hombres fueron condenados y ejecutados. John Phillips acabó asesinado por miembros de su propia tripulación durante un motín. Las reglas podían reducir conflictos, no podían eliminarlos. Tampoco podían protegerlos del poder de los estados a los que desafiaban. Al final, los reyes ganaron. Tenían más barcos, más soldados, más dinero y capacidad para reemplazar a los hombres que morían. Los piratas podían repartir mejor una captura, pero las monarquías controlaban los puertos, las leyes y la horca. No porque fueran moralmente superiores, porque necesitaban que cada hombre luchara como si el barco también fuera suyo. Déjame en los comentarios en qué barco habrías preferido navegar. Nos vemos en el siguiente vídeo.